Hola a todos, muy buenos días. Hola, profe. Hola, profe. Ya, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy día en base de datos para la gestión vamos a ver tres temas y además les voy a mostrar brevemente qué es Power BI para los que todavía no lo conocen o no lo han instalado. Los tres temas que vamos a ver en la clase de hoy son también relacionados con la introducción a la inteligencia de negocios, áreas de aplicación de la inteligencia de negocio, donde se puede aplicar, herramientas de software que existen actualmente en el mercado para poder realizar inteligencia de negocios, cuáles son las tendencias que también se están usando hoy en día en inteligencia de negocio, y finalmente, como les dije, vamos a ver un vistazo por Power BI. Hoy día tenemos una pregunta en Socrative, así que desde ya los invito a conectarse. Si tienen cualquier problema, avísenme. Creo que está abierta la sala. Ya. Ahí les voy a avisar cuando salga la pregunta. Ya, entonces empezamos. El primer tema de hoy es áreas de aplicación de la inteligencia de negocios, pero antes de empezar con eso, un breve recordatorio de la clase pasada. Nosotros en esta parte del curso, bueno, vimos la clase pasada que habían varios enfoques que uno podía tener o varios esquemas que uno podía hacer para tener sistemas de inteligencia de negocios orientados a la toma de decisiones, pero nosotros vamos a utilizar el esquema convencional de inteligencia de negocios, que es este que está acá, que es, bueno, aprovecho de recordarles cómo era. Teníamos tres etapas bien definidas del ciclo de vida del sistema de inteligencia de negocios, que era la etapa de adquisición, la etapa de almacenamiento y la etapa de análisis. En la etapa de adquisición teníamos que íbamos a tener varias fuentes de datos, por ejemplo, sistemas operacionales, que son las bases de datos que nosotros ya conocimos en la primera mitad del curso, sistemas de ERP, sistemas CRM, archivos de texto, archivos Excel, cualquier tipo de archivos. Entonces, estas iban a ser nuestras fuentes de datos. Y una vez que nosotros definíamos nuestra fuente de datos, íbamos a hacer que todas esas fuentes de datos pasaran por un proceso bien estándar que se llama ETL, Extraction, Transformation and Loading, o extraer, transformar y cargar en español. Y este proceso nos iba a garantizar que los datos que nosotros extrajéramos de la fuente de datos tuvieran una buena calidad. Este proceso de ETL dijimos que tenía por lo menos el 50% del tiempo del desarrollo de un proyecto de inteligencia de negocio, lo consumía el solo hecho de realizar el proceso ETL. Entonces es un proceso que requiere su tiempo y que es súper importante dentro de cualquier proceso de inteligencia de negocios. Una vez que yo cargaba todos los datos y los transformaba y verificaba que fueran de buena calidad, los tenía que cargar en un data warehouse, que todavía no hemos hablado en detalle de qué es un data warehouse, pero en la próxima clase ya vamos a entrar en ese detalle, que no es nada más que una base de datos especial que guarda los datos de cierta forma bien estructurada para poder ser trabajados en software de inteligencia de negocios. Y una vez que yo tenía todo eso almacenado, me podía conectar al data warehouse de distintas plataformas, por ejemplo, plataformas de análisis o lab, que también vamos a aprender qué son esos, plataformas de reporte o mini de datos. Entre paréntesis, la plataforma de OLAP podría ser, por ejemplo, Power BI, que se conecta a un data warehouse y yo puedo hacer ciertas visualizaciones para poder analizar los datos, verlos con más detalle, con menos detalle, etc. Hoy día yo creo que en el ejemplo que voy a mostrar hoy día, que es como el ejemplo que viene con Power BI, vamos a ver un poquito más de cómo es eso de entrar en detalle de los datos. Y bueno, y ese es el resumen de lo que vimos en la clase pasada, y ahora partimos con eh, áreas de aplicación. En primer lugar, un área de aplicación bien clara quizás y lógica que puede tener la inteligencia de negocio es el marketing. Por ejemplo, para analizar encuestas que los consumidores puedan tener y buscar perfiles de clientes, por ejemplo,
o de consumidores, de qué es lo que consumen más, qué es lo que consumen menos. Ahí se puede hacer un análisis multidimensional en base a varios criterios, dependiendo de cuántos criterios yo haya definido, como quizá en la encuesta o los comentarios que me están haciendo. La segmentación de clientes, por ejemplo, también es una forma útil de ofrecer promociones específicas a cierto público. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que no sé, los clientes jóvenes prefieren comprar cerveza de cierta marca, probablemente va a haber ciertas promociones asociadas en el comercio o dos por uno. Ese tipo de compras, o sea, de patrones de compra son súper útiles y los podría, por ejemplo, responder un algoritmo de minería de datos. También cuando miramos los comentarios que hay en las tiendas, sobre todo ahora que está bien de moda el e-commerce, de cuando uno va a comprar un producto, por lo general uno lo que hace es mirar los comentarios de la gente que lo compró antes. Entonces, también podemos extraer cierta información desde las quejas, los foros, las cartas, los mensajes electrónicos de toda esa gente y predecir cómo le va a ir o no a un producto. Eso es como relacionado al marketing. Tenemos más áreas de aplicación, por ejemplo, ventas, que es la que viene ahora, que es quizá el ejemplo que más se nos viene a la mente cuando hablamos de base de datos de inteligencia de negocio. Y aquí lo importante es buscar asociaciones entre productos, identificar como afinidades. Había una encuesta, me acuerdo una vez, que relacionaban en los supermercados, o sea, que hacían de por qué los supermercados ponían los productos en ciertos pasillos o en cierto orden. Y la verdad es que eso tiene mucho estudio, tiene mucha ciencia, como que, por ejemplo, hay un estudio eh, muy divertido de un supermercado que puso cervezas al lado de pañales en un pasillo, y eso lo hizo solamente porque descubrieron que cuando los hombres iban a comprar pañales para los bebés, pasaban por el pasillo de cerveza y compraban cerveza, entonces como que aprovechaban de ofrecerle los dos productos para que se llevaran más cosas, como que igual uno cuando va al supermercado tiende a comprar más cosas porque los pasillos están ordenados de cierta forma en la que inducen la compra, porque obviamente al comercio le importa eso. Entonces es muy importante y muy bueno para los negocios, para los supermercados, para, no sé, analizar cómo son sus ventas, qué productos se venden juntos, qué productos son los que podrían ser estos productos que la gente no necesita, pero que los compra igual. Entonces acá hay dos ejemplos. Cuando una persona compra un traje es probable que compre zapatos. Una regla de asociación positiva, porque obviamente el traje no se puede usar con zapatillas, hay que usarlo con zapatos, entonces probablemente ahí hay estudios que dicen que según, no sé, los patrones de compra y de venta, siempre se le va a ofrecer zapato a la persona que compre traje. Ejemplo 2, cuando una persona compra agua mineral, es poco probable que compre yogur diet, regla de asociación negativa. Eso también puede haber sido un estudio de mercado o estudio de venta. Que pese a que son productos que quizás se ven como para el mismo público, agua mineral y yogur diet, la verdad es que se ha descubierto quizás que no es el comportamiento de venta ni de compra de los clientes. Bueno, siguiendo con otros ejemplos de ventas, también acá tenemos el caso de las ventas futuras. Como les dije, también la minería de datos, sobre todo, tiene la capacidad de hacer proyecciones a futuro de cosas que nosotros no sabemos que van a ocurrir, pero en base a los datos que ya tenemos, podemos hacer proyecciones. Por ejemplo, el nivel de venta de cierto producto aumentará un 5% durante el próximo periodo, según la tendencia actual. Bueno, ¿y cómo se hace eso? La verdad es que uno analiza estos datos que puede tener recopilados y ahí ya hace una función matemática que es como tiempo versus venta y empieza a hacer un gráfico y ya ahí empiezan a tirar líneas de tendencia. Ahí se puede hacer quizá una forma más ingenua de hacer esto, pero obviamente la minería de datos nos provee algoritmos que son bastante más complejos y también modelos matemáticos para poder hacer esto. Ejemplo número 2. Los productos presentarán el mismo patrón de ventas en verano, pero diferente en invierno. Acá, obviamente, nosotros, no sé, por ser consumidores nomás sabemos que hay productos que se venden más en verano o más en invierno, que son los productos estacionales.
no sé, por ejemplo, los helados, es poco, o sea, hay gente que come helado en invierno, pero es poco probable que los helados tenga un boom de crecimiento en invierno. O por ejemplo el helado de piña, que siempre se vende mucho en septiembre por el tema de los terremotos. Hay patrones de venta que también son fácilmente identificables con software de inteligencia de negocio, minería de datos, que uno analiza los datos y descubre cosas que ocurrieron o que son así. Que uno los ve como en la práctica, pero la verdad es que la teoría también nos dice que ocurren esos fenómenos. Ya, también hay, es una muy buena área de aplicación para inteligencia de negocio, la banca. Obviamente cuando nos ofrecen crédito o nos ofrecen dinero desde el banco, los bancos analizan millones de criterios de nosotros, o cuando van a pedir, no sé, eh, crédito hipotecario o cualquier tipo de cosas que nosotros pidamos en el banco nos tiene pero full estudiados, y obviamente esos estudios que hace la banca lo hace utilizando inteligencia de negocio. También se hace predicciones de la tasa de interés o tasas de fluctuación de las tasas de mercado, porque obviamente hay que mirar cómo está el mundo para poder que el banco fije su propia tasa de interés. Obviamente tiene una tasa de referencia que acá en Chile por lo menos se fija por el Banco Central, pero cada banco tiene la libertad de ofrecer las tasas de intereses que ellos estimen convenientes. Y bueno, análisis de la cartera de clientes. Hay una división especializada en el banco que hace análisis de cartera de clientes para ver cómo se están comportando los clientes en varias categorías, o cuánto dinero hacen, o bueno, el banco tiene mucha información y nosotros sabe qué es todo lo que compramos, porque están todas las tarjetas asociadas. Entonces, el banco nos puede segmentar en base a, no sé, qué tan riesgosos somos nosotros para ofrecernos créditos o ofrecernos alguna promoción o alguna cosa. Entonces, ahí se puede hacer una suerte de segmentación utilizando inteligencia de negocio. Otro ejemplo de la banca, bueno, como ya le dije, el otorgamiento de crédito. Los clientes de un banco pueden dividirse en 5 niveles, no sé, supongamos 5 niveles, dependiendo del mérito crediticio en base a la historia de transacciones previas. Y aquí se puede hacer una clasificación de clientes. Otra área de aplicación donde tenemos también la inteligencia de negocio es en la manufactura. La manufactura acá es donde las grandes fábricas que producen productos. Acá lo importante es para ellas analizar cómo son las materias primas y cómo es lo que se va a producir. Y bueno, y también la mano de obra, la cantidad de recursos en general que se necesitan para poder operar. Obviamente acá siempre las empresas van a tender a gastar la menor cantidad de recursos posible. Y si tienen información que les permita predecir cuáles son esos recursos posibles, es mucho mejor para ellas. Yo podría saber, por ejemplo, qué materiales primas qué materias primas se van a necesitar para, no sé, para el próximo periodo, que podría ser un mes o un año, cuántas personas se necesita contratar si es que hay un aumento de la demanda, o qué procesos están un poquito, no sé, sobrepasados como del presupuesto que se le ha asignado. Entonces, todo ese tipo de cosas se puede saber utilizando la información que las propias organizaciones tienen de sus procesos y un poco de inteligencia de negocio. Finalmente, a la última área de aplicación que vamos a revisar ahora, que son ejemplos nomás pueden haber muchos más, es en el ámbito de la salud y la medicina. Bueno, que obviamente la salud y la medicina está bien de moda últimamente por la pandemia. Eh, por ejemplo, ¿qué tanto se puede asignar un tratamiento a los pacientes en base a patrones? Y de hecho este es un tema bien polémico, porque también hay tanto avance tecnológico que se prevé que en algún momento haya algún sistema de inteligencia artificial que pueda tomar decisiones por los doctores. Obviamente esto tienen dilemas éticos, porque no podemos dejar como que un computador nos asigne un tratamiento, siempre tiene que haber una persona, pero quizá el mundo va para allá, como la medicina ya asistida por inteligencia de negocios puede ser algo que a futuro se ve, y se va a dar en base no sé, información de nosotros mismos. Hace como unos años me tocó trabajar con un radiólogo
Y bueno, el radiólogo lo que hacía era diagnosticar, bueno, el mismo problema de radiólogo que vimos cuando vimos el ejemplo de ORTP, y lo que hace el radiólogo en realidad es diagnosticar a los pacientes en base a las cosas que ven en los exámenes, pero obviamente después de un tiempo el radiólogo tiene tanta información de los pacientes que, por ejemplo, si ve que hay un puntito en cierta parte como de la imagen, ese puntito significa lo mismo que el mismo puntito que viene el otro paciente, o si ve que no sé, hay cierto patrón como desde la imagen del cerebro de la persona, tiene este problema, entonces como que algo se puede hacer en base a toda la información que uno ha recolectado y obviamente los computadores hacen las cosas mucho más rápido que los humanos, entonces eh, se podría utilizar inteligencia de negocios. No digo que no se esté utilizando hoy en día, pero la verdad es que con el problema ético también se está frenando un poco esto. Se podría utilizar inteligencia de negocios para prevenir enfermedades futuras, para asignar patrones de tratamiento en base a patrones. Acá, por ejemplo, hay otro tipo de información que dice que si, un ejemplo, si una persona tiene una cirugía previa para bypass y desarrolla un nivel alto de urea en la sangre el año siguiente, entonces es muy probable que dicha persona sufra una insuficiencia renal a los 18 meses siguientes, porque se sabe que todos los pacientes que tienen esas características desarrollan esos problemas. Entonces, bueno, y como se sabe eso, reuniendo muchos datos de muchos pacientes, como les dije también, el mejoramiento de diagnósticos médicos podría ser asistido por la inteligencia de negocios, o la detección de pacientes que abusan de los servicios ofrecidos. No sé, pacientes que siempre, no sé, por ejemplo, las empresas que prestan seguros de salud, podría ser útil también inteligencia de negocios para poder saber qué pacientes utilizan más el seguro o qué personas utilizan menos el seguro. Bueno, y eso en relación a salud y medicina, en donde se podría utilizar inteligencia de negocios. Bueno, con eso termina nuestro primer tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna idea que se les ocurra, otra área de aplicación que ustedes vean que se podría utilizar inteligencia de negocios? Bueno, si tienen preguntas después podemos responderlas y seguimos con el siguiente tema. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que hay disponible en el mercado en cuanto a software para poder realizar inteligencia de negocio. Bueno, en cuanto a minería, lo vamos a ver después, pero por ahora nos vamos a centrar un poco más en inteligencia de negocio. Pero para poder hablar de herramientas de software, les voy a introducir este cuadrante, también para que ustedes lo tengan como conocimiento, quizá en el futuro les pueda servir de algo. Esto se llama cuadrantes mágicos de Gartner, y en particular vamos a revisar el cuadrante mágico de Gartner para plataformas de inteligencia de negocio. El cuadrante mágico de Gartner tiene 4 áreas, 4 como cuadrantes en sí eh, de división. Tiene 2 ejes, que son estos: habilidad de ejecutar y completud de visión, o integridad de visión y capacidad de ejecutar. Y tenemos acá los 4 sectores que están divididos, que son los retadores aspirantes, líderes, jugadores de nicho y visionarios. ¿Para qué sirve un cuadrante mágico de Gartner? La verdad es que los cuadrantes mágicos de Gartner se utilizan cuando uno está haciendo, sobre todo en el área de tecnología de la información, uno está buscando proveedores de software. No sé, por ejemplo, hay algún problema que hay que resolver en la organización donde ustedes estén trabajando y se necesita utilizar una herramienta de software particular. Entonces yo voy a analizar un estudio que lo hace esta organización, Gartner, y voy a analizar cuál de las herramientas de software disponibles según la clasificación que le hacen, es la que más me sirve a mí para poder resolver mi problema. Entonces, primero vamos a ver los ejes del cuadrante mágico de Gartner, que es la habilidad la capacidad para ejecutar, que está aquí traducido, o la experiencia que tiene la herramienta de software. Entonces, este eje que está aquí, que es el eje I, es la capacidad de los proveedores de software BI para poder realizar con éxito la implementación de proyectos BI, dada la experiencia que poseen en el mercado. O sea, mientras más arriba estén las herramientas de software en este cuadrante,
más experiencia poseen en el mercado. Mientras más abajo, no tienen tanta experiencia. Y eso nos permite diferenciar a los jugadores de nicho de los aspirantes o retadores y los líderes de los visionarios. Está traducido acá. Ya, y en cuanto al otro eje, que es el eje X, que dice completitud de visión, o las funcionalidades que tiene una herramienta de software BI, es la comprensión de los proveedores de software BI de cómo las fuerzas del mercado pueden ser explotadas para crear valores de los clientes agregando nuevas funcionalidades innovadoras en el mercado de software BI. Entonces, los que están más a la derecha son los que tienen mayores funcionalidades o tienen funcionalidades más innovadoras. Y los que están más a la izquierda son los que no tienen tantas funcionalidades o no sé, quizá tienen funcionalidades más conservadoras, como que todo el mundo tiene. Vamos a ver ahora las características que tienen los softwares o los proveedores que están en los distintos cuadrantes. Entonces, primero tenemos los líderes, que son los que están acá, los que tienen mayor capacidad para ejecutar y mayor integridad de visión, es decir, que son los que tienen más experiencia en el mercado y los que tienen funcionalidades más innovadoras. Proveen amplias capacidades de inteligencia de negocios para apoyar a los clientes en los servicios de calidad personalizados y además poseen un negocio viable en el tiempo. O sea, son estables. Es poco probable que el proveedor desaparezca el próximo año porque le ha ido bien y además tiene buenas características. Entonces, los líderes son, no sé, quizás siempre los más requeridos. Los retadores o desafiantes, que son los que están acá, que quizás no tienen funcionalidades tan innovadoras, pero tienen también buena presencia en el mercado. Proveen un adecuado conjunto de capacidad de inteligencia de negocios, pero limitados a aspectos técnicos de dominios de aplicación, porque obviamente se mantienen más en funcionalidades conservadoras. Además, parecen carecer de estrategia que coordine los diferentes productos que ofrecen y canales de venta presentes de presencia geográfica o apoyo específico a cierta industria. Entonces, quizá el problema que tienen los retadores o aspirantes es que tienen, como son más conservadores, no tienen una estrategia única, unificada entre sus productos. Los visionarios, que son los que están en este cuadrante, o sea, que tienen buenas funcionalidades y quizás son innovadoras, pero la experiencia en el mercado no es tan buena, entonces quizás hay un riesgo ahí de que podrían desaparecer. Entregan adecuadas capacidades de inteligencia de negocio en áreas específicas, se distingue de tener arquitecturas abiertas y flexibles, pero problemas para proveer un servicio consistente en el tiempo. Como les dije, ahí hay problemas como de que este proveedor podría desaparecer en el futuro. Es líder del pensamiento innovador en el mercado, pero puede tener problemas de escalabilidad. Y los jugadores de nicho, que son los que están acá, que tienen funcionalidades más conservadoras, o más específicas, y que tampoco tienen tanta experiencia en el mercado, obviamente están acá porque resuelven problemas específicos y quizás fueron creados para soluciones muy particulares. Cubren un segmento específico del mercado de BI, como el de reporting o el de hacer informes. Tiene limitadas capacidades para innovar o superar a otros proveedores del mercado, así como también para ofrecer apoyo a sus clientes. Son los que están en este segmento de acá. Bueno, ¿y para qué les dije toda esta introducción? Porque ahora vamos a ver el cuadrante mágico de Gartner de la plataforma de inteligencia de negocio en 2 periodos de tiempo, me parece que es el año pasado y este año. Esto fue en febrero del 2020 y esto fue en febrero de este año. Entonces acá tenemos los 4 cuadrantes, tenemos los 2 ejes que yo les comenté anteriormente. Y vamos a ver dónde estaría Power BI. Power BI es de Microsoft. Entonces, si vemos Microsoft, ¿dónde está? Microsoft está acá. Está en el cuadrante de los líderes. ¿Y por qué está en el cuadrante de los líderes? Porque obviamente la suite de Microsoft Office o Office 365 está completamente integrada, es ampliamente usada. Nosotros vamos a conocer Power BI, que también es parte de los líderes. Y bueno, ahí está Microsoft. Y si lo comparamos entre el año pasado y este año, la verdad es que Microsoft no ha tenido cambios. Muy de cerca en los líderes le sigue Tableau, que es otro software de inteligencia de negocio que también es súper usado. Y vemos que tuvo una pequeña caída en comparación del año pasado y este año, pero bueno, y acá tenemos todo el resto de los software o proveedores de software de inteligencia de negocio, que obviamente esto ha tenido un poco más de dispersión, como veo acá. Pero en general, como que todos los software se han mantenido.
bueno, algunos bajan, suben, entonces cada año se hace este mismo estudio y se determina cuál es el software, o sea, en qué cuadrante debería estar cada software del mercado. Obviamente hay cuadrantes mágicos de Gartner para distintos tipos de software, no solamente para inteligencia y negocio. Entonces si algún día tienen alguna duda no sé, están trabajando en algún lado y le piden una opinión, y ustedes no saben mucho, investiguen los cuadrantes mágicos de Gartner para saber cuáles son las alternativas de software que hay y en qué cuadrante podría estar y cuál les podría servir más. Ya, y para qué les conté todo esto, es para poder introducir a los software que hay para inteligencia y negocio. Si vemos los software comerciales que nosotros tenemos para poder realizar inteligencia y negocio, tenemos este listado que es como quizá los más conocidos. Tenemos Microsoft SQL Server y Power BI, que es la suite de Microsoft para poder realizar inteligencia de negocio. Tenemos uno de SAP, uno de IBM, uno de Oracle, que son como marcas conocidas de base de datos. MicroStrategy, Qlik, Tableau, que es el que les comenté ahora, que también es muy conocido. SPSS, este software es muy conocido por estadística, bueno, también sirve para hacer inteligencia de negocios. Y Teradata, bueno, acá les puse algunos logos de los software. Nosotros, como les dije, vamos a usar Power BI para poder trabajar un poco de inteligencia de negocios. Y también tenemos los software open source. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un software comercial y un open source? El comercial hay que pagarlo. Por lo general tienen suscripciones anuales o hay que comprar una licencia. Entonces esto no... Bueno, Power BI es gratis. El que nosotros vamos a usar es gratis. Que es la versión Power BI de Stock. Pero obviamente tiene una versión de pago que permite tener muchas más funcionalidades. Por ejemplo, publicar los tableros que nosotros, o sea, los dashboards que uno haga, los puede publicar en internet, o también tiene la capacidad de usarlo en el celular. Entonces, la versión de pago tiene esa ventaja, pero la versión gratis es solamente para computador, y la verdad es que a nosotros nos va a servir para poder hacer lo que nosotros queremos en el curso. Bueno, y por el otro lado tenemos los software open source, que son los de código abierto, por eso se llama open source, que son mantenidos por lo general por comunidades. Y acá tenemos otro tipo de herramientas, Pentaho, Jaspersoft, Spargo, SQL Power Wabbit, Orange. Nosotros vamos a usar Orange para minería de datos. Weka también es para minería de datos, si no me equivoco, y estadística también se puede usar. RapidMiner o Kamine. Entonces, acá hay algunos logos y estos son como herramientas que nosotros vamos a ver. La verdad es que de minería de datos nosotros no vamos a hacer muchas cosas prácticas porque la verdad es que necesitamos también mucho conocimiento de estadística, pero sí vamos a mostrar un poco hacia el final del curso qué es lo que se podría hacer con alguna herramienta, por ejemplo, Orange. No es necesario que lo instalen. Sí es necesario que instalen Power BI, así que hoy día cuando les muestre Power BI también les puedo responder las dudas de si alguien no lo ha instalado todavía, cómo lo podría hacer. Bueno, acá en la diapositiva les dejé algunos links de donde ustedes podrían encontrar herramientas de Power BI. Acá hay un ranking de el top 10 de software de inteligencia de negocios más usados. Acá hay uno del 2019, aquí hay uno me parece que este es del 2020. Entonces, acá si ustedes tienen dudas de herramientas en algún momento, pueden meterse a la diapositiva y entrar a estos links. Bueno, y acá también hay más links para poder estar al día con inteligencia de negocios. Si a alguien le interesa este tema, la verdad es que es un área bastante buena para dedicarse en el futuro, si a ustedes les interesa el tema. Hay harto trabajo, harta oferta de analistas de inteligencia de negocios que se puede desarrollar. Bueno, y con eso termina nuestro segundo tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Ya, entonces seguimos con el tercer tema. Tendencias en inteligencia de negocios. O business intelligence. Bueno, cuando nosotros hablamos de tendencias de inteligencia de negocios, tenemos que hablar, obviamente, de, no sé, redes sociales.
¿Y por qué hablar de redes sociales? Porque las redes sociales son un nuevo tipo de datos que han aparecido que ha aparecido no sé, en el mundo y que nos pueden proveer de mucha información. Antes quizás no se consideraba tanto los tweets de Twitter para poder hacer predicciones, pero hoy en día sí. De hecho, hoy en día se hace, no sé, análisis de sentimiento de los tweets, de cómo está la gente respecto a un tema. Uno busca, no sé, un tema polémico y empieza a analizar cómo son las características que tiene estos tweets y puede tomar decisiones. También nos ayuda un poco más a conocer cómo son las personas que interactúan con ciertos temas. Entonces, es relevante considerar este tipo de datos para poder hacer inteligencia de negocio y poder integrar un poco más el análisis quizás con los tipos de datos tradicionales que son los Excel o los sistemas OLTP. Acá tenemos un breve cuadro de fuentes de datos, de dónde se podría extraer información relevante como de personas o no sé, información para poder alimentar un data warehouse. Y acá está clasificado por fuente externa e interna y por tipos de datos estructurados o desestructurados. Obviamente es mucho más fácil trabajar con datos estructurados que en datos no estructurados, porque los datos estructurados están ya en forma de tabla o están en forma no sé, yo conozco el modelo de datos de todo eso, pero también uno podría trabajar con datos no estructurados o desestructurados, pero ahí hay que hacer un poquito más de análisis. Bueno, en relación a los datos estructurados internos, son como los que más conocemos nosotros: registro de recursos humanos, perfiles web, los CRM, inventario, registro de ventas financieros, que son como los típicos ejemplos que se nos ocurren a nosotros de fuentes de datos y que podrían servirle a una empresa para tomar decisiones. En cuanto a los datos externos que tienen estructura, por ejemplo, tenemos los datos del censo, los registros inmobiliarios, los historiales de viaje, historiales de crédito, información del teléfono. Esa información no es propiamente tal de como de una empresa o un negocio donde se está haciendo BI, pero esos datos son de las personas que participan como clientes quizás de la empresa, entonces también es útil tener esos datos. Si yo quisiera hacer un estudio de mercado, obviamente quizás me tendría que meter con el censo para saber características de mis clientes que quizás yo no tengo como empresa. O si soy un banco, quizá podría analizar, no sé, el boletín comercial o algún ranking de deudas que tienen las personas. Entonces, por eso también está ese dato externo. Y en cuanto a los datos desestructurados y que son internos de una organización, podríamos tener documentos de texto, incluso documentos de Word. Imagino analizar un documento de Word para poder hacer inteligencia de negocios, es posible. De hecho, hay algoritmos que extraen información útil de los documentos de texto. Tenemos los foros, bueno, y otras tecnologías que están acá, dice SharePoint o Sensor Data. Y bueno, acá, como les mencioné, los datos desestructurados externos, que son como que están haciendo más tendencia hoy en día, son las redes sociales. Twitter, Google Plus, bueno, Google Plus ya se murió, pero en cierto momento fue útil. Facebook, Pinterest, Instagram, blogs. Todo lo que nosotros publicamos en las redes sociales es analizado por alguien. Entonces, y de hecho no sé si se han fijado que, por ejemplo, a veces uno escribe, oye, ¿te fijaste que Amazon está haciendo reparto gratis a Chile? Y uno lo escribe en una red social X y después en otra red social que no está nada relacionada aparecen promociones de Amazon. Eso lo hace porque obviamente están utilizando toda la información que nosotros escribimos en las redes sociales para ofrecernos cosas. Esto ya se está haciendo. Bueno, y esto también está muy relacionado con el Big Data y de cómo grandes cantidades y volúmenes de información pueden ser utilizados para poder hacer inteligencia de negocio. Esta información del 2020 de qué es lo que ocurre en 60 segundos, o sea, en un minuto. Por ejemplo, hay 1,3 millones de inicios de sesión en Facebook, que es impresionante. 19 millones de mensajes de texto son enviados, 4,7 millones de videos son vistos en YouTube, no sé, 694.444 scrolls en Instagram en un minuto. Entonces, la cantidad de datos que se está generando en un minuto es impresionante. Y obviamente todos le sacan partido y provecho a esto
de los datos que nosotros mismos generamos. Entonces, como se podrán dar cuenta, en todos lados hay datos y hay hartas formas de explotar estos datos para poder tomar decisiones. Bueno, y otra tendencia de inteligencia de negocio es el nuevo conocimiento que podríamos generar en base a hacer análisis desde descriptivo hasta predictivo. No sé, por ejemplo, utilizar un sistema de inteligencia de negocios para poder describir características clave o insights de los consumidores. Por ejemplo, aquí hay una consumidora que se llama Mía. ¿Hace cuánto Mía ha sido consumidor de, no sé, de un producto? ¿Cuánto gana el cliente acá? ¿Cuánto gasta a la semana? ¿Dónde vive? Porque si vive cerca de la tienda probablemente va a ir a comprar a la tienda. ¿Cuánto vale su casa? Aquí quizá las tiendas empiezan, las empresas empiezan a meterse con cosas que uno quizá considera privadas, pero la verdad es que lo hacen. ¿Cuántos integrantes de la familia tiene Mía? Porque obviamente si tiene 3 hijos y el esposo, obviamente ofrezcamos las ofertas para que también compre. Eh, Información de performance dice acá, dice cuántos productos compró Mía la semana pasada, cuánto gastó el mes pasado, a cuántas promociones respondió correcta, o sea, positivamente el cliente, está gastando más o menos que el mes pasado. ¿Cuál es, cuál es no sé, cuál fue su patrón de compra el año pasado? Otro tipo de conocimiento, por ejemplo, predictivo, el otro era más descriptivo. ¿Cuánto tiempo lleva Mía comprando en las Navidades? Como, ¿qué promociones utiliza Mía, la cliente Mía? ¿Cuál es el gusto, cuál es la preferencia de Mía por comprar un producto Y, por ejemplo, particularmente? ¿Cuál es la probabilidad de que Mía compre el producto Z cuando ella compra el producto Y, como relaciones entre productos? Y bueno, y otros tipos de consultas que son como recomendaciones. ¿Cuáles son las mejores promociones o cuáles productos ha comprado adicionales en el mes pasado que no compra normalmente? ¿Qué productos o qué productos le podríamos recomendar? ¿O cuál es la categoría de producto que tiene la mejor posibilidad de ser comprado por este cliente? Entonces, eh, en base a toda la información que las tiendas recopilan como de los clientes, se pueden empezar a hacer este tipo de preguntas que uno piensa que no puede ser fácil de responder, pero la verdad es que sí son fáciles de responder con toda la información que hay hoy en día. Y se pueden ofrecer mejores ofertas y promociones. Bueno, y finalmente acá hay un resumen de cómo como qué es lo que podríamos hacer nosotros con inteligencia de negocios. Análisis de data, obviamente, lo que nos interesa. Si nosotros miramos acá la inteligencia de negocios, están como las 3 cosas que nosotros vimos que se usan en el esquema convencional, que está el análisis OLAP, los reportes, los dashboards y el descubrimiento de data. Y obviamente ese es el esquema convencional. Pero hay nuevas tendencias que están acá que son analítica avanzada, que son todos estos ejemplos que yo les empecé a dar de hacer modelos descriptivos, de hacer predicción y análisis, hacer optimizaciones, simulaciones de cosas, análisis de texto, que es bien también útil y potente, y análisis de multimedia. Entonces, toda la analítica que nosotros, tanto la convencional como la avanzada, está obviamente alimentada por este tipo de datos que acá, bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque acá hay harto dato técnico, pero hay muchas posibilidades, tanto convencionales como no convencionales, para poder utilizar inteligencia de negocios y poder responder ciertas preguntas.
Bueno, ahora sí, esta creo que es la última diapositiva del tema. Acá les busqué cuáles son los temas o los tópicos de los cuales más se habla el 2021, o sea, este año. Y acá está el link por si lo quieren ver. Esto se actualiza todos los años, entonces la verdad es que va a seguir siendo válida este link para los próximos años. Y bueno, de los temas que más se habla en relación a inteligencia de negocio es análisis en tiempo real de data, inteligencia artificial, la seguridad de los datos, descubrimiento de datos, SaaS BI, o sea, Software as a Service BI. Esto es ofrecer soluciones de inteligencia de negocios como un servicio, no solamente como un producto. Inteligencia artificial colaborativa, automatización de datos, análisis predictivo, o sea, herramientas de análisis predictivo y prescriptivo. Inteligencia de negocios en el celular, móvil. Esto es análisis embebido, es esa palabra, pero podría ser análisis en el lugar, como en la herramienta propia, como tener la capacidad de contratar un servicio y poder ponerlo en mi propia empresa. Y eso, bueno, estos son los temas de los que más se habla hoy en día sobre inteligencia de negocio. Y con eso finalizamos el tema de tendencias de inteligencia de negocios. Y ahora viene Socrative. Bueno, y también vienen las preguntas. Si alguien tiene una pregunta puede hacerla, pero yo voy a habilitar la pregunta de Sócrates también para que ustedes la puedan responder. Ya, ahora vamos a ver la pregunta. Y la pregunta de Sócrates es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta sobre la inteligencia de negocios? A. El esquema convencional se realiza en 3 etapas: adquisición, almacenamiento y análisis. B. El cuadrante mágico de Gartner es una guía sobre cómo realizar un proyecto de inteligencia de negocios. C. La inteligencia artificial, el descubrimiento de datos, las herramientas predictivas y prescriptivas de análisis son algunas de las tendencias del 2021. D. Se puede aplicar en distintas áreas, tales como marketing, ventas, banca, manufactura, salud y medicina. Acá tienen que marcar la que no es correcta, no la que sea correcta, ¿ya? Bueno, y mientras tanto que ustedes responden, nos vamos a ir a la pausa de 5 minutos, entonces volvemos, son las 9, entonces volvemos a las 9:05 y vamos a terminar con la última parte del curso, o sea, de la clase de hoy, que es el vistazo de Power BI. Entonces yo los dejo respondiendo mientras nos vamos a la pausa.
Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa. Primero les voy a revelar cuál es la alternativa correcta. Era la B. Bueno, pero para los que no pudieron contestar correctamente, no se preocupen, hay una alternativa. Si vemos aula, acá ya les voy a activar la actividad recuperativa de la actividad en clase de hoy para las que no pudieron contestar correctamente o no pudieron asistir hoy, que es este cuestionario de inteligencia, introducción a inteligencia y negocios, que está relacionado con ambas clases, con la clase del lunes y la clase del miércoles, y está disponible acá. Yo les voy, bueno, les voy a escribir un mensaje ahora también para los que no pudieron asistir a clases, para que vean los videos y después respondan el cuestionario. Pero obviamente son 5 preguntas, y el cuestionario lo pueden hacer las veces que quieran. La verdad es que eh, si no aciertan a la primera, pueden seguir intentándolo hasta que acierten a todas las preguntas. En otro aviso importante, recuerden que acá en información general, en planificación semestral, está el calendario detallado de todos los temas que nosotros vamos a ver, y también pueden saber exactamente cuándo hay actividad en clase, cuándo no hay actividad en clase. Eh, y bueno, algo importante, mañana no hay ayudantía, por si acaso. La ayudantía se reinicia la próxima semana, con la publicación de la siguiente tarea. Así que mañana no hay ayudantía, repito, se reinicia la próxima semana, y la próxima semana también se reinician las tareas. Nos quedan solamente 4 tareas. Eso en cuanto a los anuncios antes de continuar. ¿Hay alguna pregunta sobre la clase o cualquier cosa? Sí, profesor, yo tengo una consulta. Sí, Que dime. cuando dijo que había como un área de especialización, como usted con respecto a la minería de datos, como se refería como a ingenieros comerciales que trabajan en esa área. La verdad es que, mira, no importa qué, qué carrera hayas estudiado tú, si te apasiona el tema, yo creo que puedes desarrollarlo. En cuanto a ingenieros comerciales que trabajen en el área, la verdad es que no sabría responderte, pero la verdad es que tendrías que tomar quizá un curso electivo en particular de minería de datos para saber si es lo tuyo o no. Pero el análisis de datos es algo que un ingeniero comercial podría hacer, y que se le podría pedir, o podría hacer algo en un trabajo que podrías realizar tú. Ya, es que pregunto más como de la curiosidad que otra cosa, porque efectivamente no conozco mucho del área, pero sí me llama la atención de que, o sea, de la parte del análisis, porque me pasa que cuando usted daba como algunas descripciones, en mi cabeza decía como, ok, en muchas áreas sirve, pero en otras áreas como que hasta fallan. Y en Mm, mi cabeza pensaba como, por ejemplo, el tema de las elecciones, como eh, nadie acierta las elecciones por más que estudios hagan, análisis hagan, y no les resulta. Y por otro lado, entonces, claro, pues yo pensaba como, eh, también hay gente que está en contra del voto electrónico por el tema casi como de que alguien podría como utilizar ese dato como para predecir lo que la gente podría votar. No sé, y cosas de ese estilo, como eso estaba pensando como en esa clase de análisis, y como súper lejano a la clase, pero en mm, el fondo sí tenía relación como de que, claro, hay áreas que son más difíciles de como analizar, que están más relacionadas como al comportamiento humano, no sé, quizás más personal, no lo sé. Pero yo creo que eh, parte de lo que estamos viendo ahora es analizar también ese comportamiento humano, pues, de predecir lo que sí, puede hacer o no hacer. sí, Eso. exactamente. Bueno, ahí mi único comentario respecto a las encuestas que no funcionaron, yo sinceramente siento que ahí les faltó información, como que la información que utilizaron para poder hacer esas predicciones no fue suficiente. No estaba conectado quizá con la realidad, o tomaron un segmento de la población que no era el indicado, no sé. Pero bueno, ahí ya depende de la capacidad del analista, como de obtener los datos, o de usar los datos que están disponibles para poder hacer ese tipo de análisis y predicciones. Eh, ya, se me perdió el PowerPoint, aquí está.
Bueno, entonces ahora viene la última parte de la clase, que es un vistazo a Power BI. Y para los que no han descargado Power BI todavía, acá en información también, información general, en syllabus, que son las reglas del curso, que tiene toda la fecha y todo lo que tiene la asignatura. En la última página les puse aquí para instalar Power BI Desktop, entrar a esta URL, la voy a abrir para que la veamos. Ya, y si ustedes entran, acá dice descarga gratis. Solamente tienen que apretar ese botón. No aprieten iniciar sesión ni nada porque no les va a funcionar. Solamente tienen que apretar descarga gratis. ¿Ya? Y ahí se les va a descargar el instalador y van a poder instalar Power BI. ¿Y qué es Power BI? Yo tengo aquí Power BI abierto. Cuando ustedes descarguen e instalen Power BI, se les va a abrir esta ventana, que es Power BI. Me voy a dar un poquito ya. Y bueno, la verdad es que es bien parecido a cualquier software de Office, o de, no sé, se parece a Excel o a PowerPoint, no sé. Y acá hay un espacio para poder hacer como el objetivo de Power BI es construir visualizaciones en base a datos. Entonces, para partir yo necesito datos. Voy a apretar este botón que dice probar un conjunto de datos de muestra, que son datos que me provee Power BI como para empezar a probar. Cargar datos de muestra. Y aquí se va a conectar con mi archivo de prueba. Ya, Power BI nos provee un archivo de prueba se llama Financial Sample, como de ejemplo de finanzas, que es un Excel que tiene varias columnas con varios datos. No sé, aquí dice segmento, gobierno, mind market, país, producto, banda de descuento, y no sé, hay varios datos que están acá, que bueno, voy a hacer un ejemplo. Vamos a cargar todos los datos de acá. Solamente para mostrar como las capacidades que tiene Power BI. Bueno, se demora un poquito porque tiene que analizar los datos. Ya, y acá nos cargó, creo que está repetido porque lo marqué 2 veces ya. Y acá nos cargó los datos. Acá si tiene un signo de sumatoria, significa que es un dato numérico que uno puede graficar, y si no tiene, es un dato categórico, que, bueno, si lo llevamos a nuestro lenguaje de lo que sabemos de los modelos multidimensionales, los sumatorias serían em, los datos que están en la tabla de hechos, las medidas, y los que no tienen sumatoria son las dimensiones. Entonces acá yo tengo una cantidad de gráficos bastante amplia que yo puedo empezar a poner acá. Por ejemplo, un gráfico circular. Ya, este no es más que un gráfico de torta muy común como el que todos conocemos, pero bueno, lo que podemos hacer acá con Power BI es, por ejemplo, arrastrar cosas al gráfico. Por ejemplo, yo acá arrastré uno que dice ventas. Y Power BI me va a empezar a construir gráficos. Obviamente este gráfico se ve súper poco informativo porque dice ventas y es como todas las ventas, pero no me dice nada. Pero lo interesante empieza a pasar cuando yo empiezo a arrastrar categorías, por ejemplo, productos. Y ahora dice ventas por producto. Entonces, por ejemplo, acá se empezó a dividir la torta en cuántas ventas por producto hubo. Yo puedo agregar más gráficos. Agreguemos, no sé, este por ejemplo. Y también voy a poner las ventas. Y ahí solamente un puntito. Y lo vamos a poner por país, o no, por año, por fecha, perdón. Fecha, para poder analizar un poco más. Y acá tenemos 2 años, tenemos el 2013 y el 2014. Pero acá arriba hay unos botones, y bueno, y esto es lo que uno puede hacer con Analysis Lab, que yo les decía que uno puede como navegar hacia adentro o hacia afuera.
acá estoy viendo años, pero obviamente aquí hay una flecha que dice, haz clic para activar la exploración en profundidad. Yo aprieto acá, ir a la siguiente nivel de jerarquía, y yo me meto al año y veo trimestres, que es como la división que viene después. Yo aprieto acá de nuevo y me veo meses. Y quizás, no sé, ¿hay algún mes particular que quiera ver? Y parece que solamente hay un dato de un día, pero bueno, es que como son datos de ejemplo, solamente tengo pocos datos, pero yo puedo navegar por el tiempo así, desde más general a más particular. Ya. Otra cosa que se puede hacer con Power BI es navegación como cruzada entre visualizaciones. Por ejemplo, esto es ventas por producto y yo quiero ver Montana, que son estos de acá, creo. Yo quiero ver cómo estuvieron las ventas de Montana en los trimestres del 2014 y yo aprieto acá. Y el gráfico que está al lado cambia, interactúa con el que está acá. Como que uno puede filtrar los gráficos entre sí y puede empezar a descubrir cosas que no sabía o hacer como análisis cruzado por dimensiones. Bueno, y otro gráfico que no sé si va a funcionar, pero otro gráfico bien eh, como entretenido que hay para poder hacer esto también es el gráfico de países. Entonces vamos a colocar ventas y vamos a colocar países. Yo espero que funcione. Funciona. Ya, si se dan cuenta aquí, me quedó chico el espacio, voy a achicar un poco esto. Vamos para acá. La idea con Power BI es armar una especie de presentación donde uno pueda mostrar los datos de cierta forma y poder navegarlos. Entonces acá tenemos ventas por países, obviamente no tenemos tantos datos, tenemos Canadá, Estados Unidos, México, y por acá habían Francia y Alemania. Entonces, la verdad es que son bien amplias las funcionalidades que uno puede hacer, y dependiendo de los datos que uno tenga, uno puede empezar a jugar un poco más con las visualizaciones. Acá uno le puede poner un título, cuadro de texto, y uno le puede poner un título al dashboard, entonces uno puede construir como una presentación bastante completa. Dash. Bueno, y así uno va armando un dashboard. Este es como nuestra última tarea va a ser armar un dashboard. Entonces, tenemos también primero que entender cómo se forman los datos, cómo hay que limpiar todo lo que yo les conté, pero este es como nuestro objetivo último en el curso, que ojalá todos aprendan a armar un dashboard y también tengan esta herramienta también para cuando, no sé, algún día necesiten hacer análisis de datos, y puedan hacerlo con Power BI. ¿Hay alguna pregunta sobre Power BI? No. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, eso es todo lo que les tenía que contar para la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana vamos a empezar a revisar modelos multidimensional. Entonces ahí les voy a contar cómo se hace un modelo multidimensional y todos los tips o los tipos, clasificación y cosas más detalladas del modelo multidimensional. Así que nos vemos el lunes y que tengan un buen resto de semana. Chao, profe. Chao. Bien. Chao, profe, gracias. Igual. Chao, profe, cuídese.